Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos. Mi nombre es Elizabeth Sánchez y os agradezco a todos vuestra asistencia hoy a esta gala. En primer lugar, quería agradecer a la Academia de Cine la cesión de este espacio, también a los patrocinadores, sin los cuales esta gala no hubiese sido posible, también a los socios de ATRAE por su apoyo y a los miembros de la Junta y la Comisión de ATRAE, que se ha pegado el curro, como han visto ahí en el trello, de estos últimos 6 meses. La organización de los premios normalmente empieza unos 6 meses antes y ha llevado muchísimo trabajo. Se han generado unos 3.000 mensajes de intercambio de opiniones, cómo hacemos esto, cómo hacemos lo otro, y eso queremos ponerlo ahí un poco pues para que se vea que esto tiene su trabajo. Esta es la tercera edición de los premios de ATRAE y este año hemos incorporado bastantes novedades. La primera, la más evidente, es un pequeño cambio en el diseño del trofeo. En la primera edición empezamos con un trofeo de cristal muy tristoner. El año pasado encargamos un diseño ya propio y este año hemos modificado la fuente para incorporar la tipografía de la nueva identidad corporativa de ATRAE. Otra novedad de este año es la primera convocatoria del premio del público. Una de las grandes preocupaciones de ATRAE es hacer que el gran público se dé cuenta de que las producciones audiovisuales no llegan traducidas a nuestras pantallas por arte de magia. Y gracias a la propuesta de un socio, este año hemos decidido incorporar el galardón de premio del público en la modalidad de traducción y adaptación para doblaje en cine. La idea es que este galardón vaya rotando y el año que viene la idea es que sea de subtitulación para cine. Otra gran novedad es la incorporación de 5 jurados, uno por cada una de las grandes especialidades de la traducción audiovisual. Tenemos un jurado de doblaje, otro de subtitulación, otro de voces superpuestas, otro de accesibilidad y otro de localización de videojuegos. Los socios de ATRAE han seguido participando en el proceso en la primera vuelta de votaciones que tuvo lugar en enero y la que presentaron hasta 3 candidaturas por categoría. A partir de esas propuestas, los jurados evaluaron las que habían recibido mayor número de votos y seleccionaron a los finalistas que se dieron a conocer a finales de marzo. Durante el mes de abril analizaron estos trabajos que han culminado con el flamante palmarés que ya todos conocéis. De garantizar que la labor de los jurados transcurriera sin sobresaltos, se han encargado las 5 grandes campeonas de la coordinación de jurados. Ellas han sido las que se han encargado de coordinar el calendario de reuniones con los miembros de cada jurado y de facilitarles el material audiovisual de las obras candidatas. El material nos lo han cedido previamente distribuidoras, canales de televisión, plataformas de edición online, a las que queremos agradecerles su colaboración. Y sin más, doy paso a Batman. Bueno, este es el tercer año que les tengo engañados y me vuelven a pedir que presente la gala. Allá ellos. Yo lo siento, Elizabeth, ya te he dicho que otro año más y hay que subirlo a la comisión. A partir de ahora, como conocedores de la especialidad, las coordinadoras presentarán conmigo cada uno de los premios. Lo hará en primer lugar Herminia Páez Prado en las categorías de mejor traducción y adaptación para doblaje en cine y televisión. Herminia. En doblaje, una buena traducción se complementa con una buena adaptación para dar lugar a un texto perfectamente sincronizado, que se ajusta a su registro, que adapta los juegos de palabras y que busca causar en el espectador las mismas emociones que en el público al que va dirigido la obra original. Y de que el conjunto brille se encargan los maestros de la voz, esos magníficos actores de doblaje que tenemos. No son las voces de los que vemos en pantalla, pero nos aportan una interpretación cercana, rica en matices que no desmerecen en absoluto si se compara con la original. Bueno, gracias por la parte que me toca, por la parte que nos toca a varios que estamos aquí. A pesar de lo que opine algún jurado, más que cultural, no nada, pero como escribir es gratuito, pues es lo que tiene Twitter, ¿no? El doblaje tiene una larga tradición en nuestro país, nos vamos más allá de 1931. Es todo un arte que sigue gustando a muchos y a los que no, pues nada. Botón de cambio, no se destruye la casa, no pasa, se cambia de canal, se ve la versión original, tan directamente. Ahí ya entra en la elección de cada uno como lo quiere consumir, ¿vale? Bueno, sin más preámbulos, no quiero enrollarme mucho, vamos a presentar al jurado de doblaje. Este primer año ha estado formado por los galardonados del año pasado, Álvaro Méndez,
Hablarán Ana María Simón, el experto académico Juan José Martínez Sierra, el actor de doblaje y bloguero Jos Gómez Adán y la propia Herminia Paz, la mayoría aquí presentes. Este año se pidió a los socios que propusieran obras de animación infantil en las categorías de doblaje en cine y televisión, para que también tuvieran representatividad entre los candidatos. Es un género que también merece atención por su idiosincrasia y su responsabilidad como modelo lingüístico para el público infantil. Y ahí sí quiero decir que les hicieron caso porque al menos una obra de animación infantil ha quedado entre los finalistas, que este año... Josep Jurba por la traducción y Gonzalo Abril por la adaptación del Gran Hotel Budapest. Mis queridos y leales colegas. Os echo de menos al escribiros desde los confines de mi lamentable y disparatada encarcelación. Hasta que vuelva a estar con vosotros como hombre libre, el Gran Budapest permanece en vuestras manos, al igual que su impecable reputación. Conservadlo sin mácula y glorificadlo. Cuidad con cariño hasta el detallito más chiquitito, como si yo os estuviera observando cual halcón, con un látigo entre las garras, porque eso es lo que soy. Si descubro cualquier lapsus cometido en el periodo de mi ausencia, prometo que una justicia súbita y despiadada caerá sobre vosotros. Una importante y notable casa descansa bajo vuestra protección. Si veis algo raro, decídselo a Cero. Vuestro abnegado, Monsieur Gustave. Luego hay un poema, pero mejor que tomen la sopa porque son 46 estrofas. Kiko Rovira Veleta por la traducción y Pablo Sevilla por la adaptación de Guardianes de la Galaxia. Tú, Will, eres mi amigo. Gracias. Este árbol bobo es mi amigo. Y este pendón verde también es... ¿Quieres parar? Gamora, mira lo que has hecho. Siempre has sido débil, estúpida, traidora. Nadie habla así a mis amigos. Kenneth Post por la traducción y José Luis Angulo por la adaptación de la Lego película. Tranqui todo el mundo, ya estoy aquí. ¡Batman! ¿Qué pasa, baby? ¡Baby! ¿Qué? Uy, perdón, Batman, este es Emmet. Emmet, este es mi novio, Batman. Soy Batman. ¿Este es tu novio? Hola, nena. ¿Hacemos manitas? Oye, chicos, creo que vamos a estrellarnos contra el sol. Sí, pero va a quedar chulísimo. Los ganadores son Josep Jurba y Gonzalo Abril por el Gran Hotel Budapest. Bueno, la tercera va la vencida, Josep. Sí. Ha sido finalista en 3 ediciones. Esta vez con el Gran Hotel Budapest, has calado tan hondo que te has dejado el bigote aposta, ¿no? Pusiste a hacer. Me preguntan por ahí si Nacho Vidal hace su película y la vende, que va a estar... Luego te lo cuento. Sí, no, pero sin foto. Está sin foto en las redes, por favor. Y enhorabuena también a Gonzalo, que recoge su segundo galardón tras el primero que cosechó por la adaptación de Intocable en la primera edición hace 2 años. Sí, va a empezar también El jurado ha valorado la riqueza de vocabulario y la adecuación del lenguaje a cada personaje. Al parecer hubo que pelearse con Wes Anderson, el director. No, pelearnos no, yo creo al revés. Yo creo que en la sección de agradecimientos, cuando recibes un premio, el primero es a Wes Anderson, que hizo la película, porque viva la versión original y gracias a ella estamos aquí, si no, no habríamos hecho nada, ¿no? Entonces, lo único que Wes Anderson es muy minucioso y le gusta trabajar no solo la imagen, como podemos saber, sino toda la cuestión del texto, que desafortunadamente no es la pauta general, ¿no? Entonces le gusta controlar cómo va a sonar su película en todas las lenguas. Y en ese sentido hicimos un trabajo, tanto Josep como Idoia Arroyo y yo, con colaboración de Clara Montes, con el brazo derecho de Wes Anderson en la cuestión del guión, ¿no? Entonces, siguiendo con los agradecimientos, pues ya que los había mentado, pues a Wes Anderson, en segundo lugar a Fox, ¿no? Samuel Suárez y Clara Montes, encargados de la sección de departamento de doblaje, que son los que nos permitieron el poder seguir con el proyecto. A Josep por hacer una traducción magnífica, porque fue una traducción magnífica. A 103 Deluxe, que fue todo el equipo, que fue donde lo grabamos. Y por supuesto al equipo de actores, que son a los que el jurado ha escuchado y por los que ha podido realmente
ver un trabajo que no está mal que yo lo diga, pero creo que fue un trabajo que merece la pena porque se trabajó muchísimo y la película no merecía menos, ¿no? Y entonces, bueno, y al público que fue a ver la película, ¿no? Entonces, lo que os digo, recibir un premio es un ejercicio de agradecimiento y en este sentido también dedicarlo, pues, en primer lugar a toda la gente a la que robamos tiempo mientras nos encerramos, traductores, adaptadores, en nuestras habitaciones y dejamos que la vida transcurra fuera, ¿no? Y este año quería agradecerlo también, y ya me callo, a todos los que empiezan en esta labor, a los que todavía no han podido romper y que siguen dejándose la piel con cariño, ánimo y esfuerzo para que algún día pues, puedan estar aquí también. Muchas gracias. Yo no voy a agradecer el premio a nadie porque creo que Gonzalo no se ha dejado a nadie. Nada, solo quería decir que estoy igual de orgulloso de las obras por las que he sido finalista y que de esta obra. O sea que, ya que me das el premio, pues muchas gracias. Ya, déjalo y ya está. Sí. Bueno, vamos a pasar a la segunda categoría, el premio a la mejor traducción y adaptación para doblaje en televisión. Los finalistas para estos galardones son... Jorge Riera López por la traducción y la adaptación de Hora de Aventuras. Estas lupas solo tapan 2 vasos vacíos. ¡Wow! ¿Qué te ha pasado? Mosqueé a un mago y me quitó los ojos. No sé para qué los quería. ¿Una poción o un hechizo de viaje en el tiempo? Nunca lo sabré. Nunca. Nunca. Jamás. Pero perder mi vista me ha hecho cambiar a mejor. Empecé a meditar y a hacer yoga. Ahora puedo ver con mi corazón y oler con mi alma. ¿Hueles con tu barba? Huelo con mi napia. Iria Domingo Recondo por la traducción y Juan Antonio Arroyo por la adaptación de la segunda temporada de House of Cards. Dicho comportamiento o es el resultado de dicha medicación o peor un intento deliberado de obstrucción a la justicia. ¿No cree que sea un escenario de impeachment? Eso corresponde decirlo al Congreso, señor, no a mí. ¿Sabía usted que el presidente tomaba alguna clase de medicación? No, no lo sabía. ¿Percibió usted que se comportaba de forma extraña, inestable, incoherente? No, señor. ¿Algún comportamiento raro? No, señor. ¿Ni siquiera el despido de su jefa de gabinete en medio de una guerra comercial? Él no me despidió. Dimití yo. ¿Podría decirnos por qué? Dimití porque sentía que ya no podía seguir sirviendo al presidente al máximo de mis capacidades. Y Elena Rufas Juste por la traducción y Eduardo Gutiérrez por la adaptación de la 13ª temporada de Padre de Familia. El mapa es una chorrada. Te están tomando el pelo. Como George McFly. Lorraine, ¿qué pasó con Marty, aquel tío del instituto? No lo sé, no he vuelto a verlo desde el baile. ¿Seguro? ¿No volviste a encontrártelo hace, no sé, unos 16 años? George, ¿pero qué estás diciendo? Digo que nuestro hijo, a quien insististe para que le pusiéramos Marty como él, es idéntico a él. ¿Crees que soy tonto? ¿Que no vería que nuestro hijo es el vivo retrato del tío que nos presentó? Y los ganadores son... Elena Rufas y Eduardo Gutiérrez por Padre de Familia. Hablad que hay micro. Bueno, vídeo no, pero micro, tenemos un micro. Pues no tenía nada pensado, simplemente gracias por haberos acordado de mí y haber tenido en cuenta ese trabajo que, como decía Gonzalo, hacemos tantas veces en la oscuridad de una sala y en solitario. Si luego eso tiene su reflejo en que el público lo disfruta y gusta, pues ya está. Es el premio que quizá lo vamos a poner con este dibujito, pero yo lo llevo todos los días cuando lo veo en televisión. Muchas gracias. Antes de darle la palabra a Elena, yo a Eduardo le conozco hace un par de años. Entonces, sé que hay mucho friki de la serie. ¿Qué diría Stewie? ¿Cómo le voy a decir a Stewie? Para algo pone la voz, ¿no? Vamos a aprovechar un poquito. Va a hablar Stewie, no voy a hablar yo, ¿eh? Bueno, espera, no sé. Políticamente correcto, vale, sí. Dale. ¡La victoria es mía! Bueno, yo quería dar las
han votado la serie Padre de Familia por su traducción y por su adaptación. Y también quería dar las gracias a ATRAE por dignificar esta profesión de traductor audiovisual, que es siempre como el hermano pequeño o el primo lejano de la traducción y siempre como el que es considerado. Hace muchos años, en un profesor de universidad, que tenía cierta diferencia conmigo porque sabía que yo era traductora, hablábamos de traducción, etcétera, etcétera, vale, muy bien. Hasta que un día me preguntó que qué exactamente yo traducía. Y entonces yo le dije que traducía por documentales, series para televisión, películas y tal, y un poco como que la cara se le fue cayendo y se llevó el pobre hombre una gran decepción. Y yo creo que ya la puntilla se la di cuando le dije que traducía series de Disney. Y entonces aquello le pareció como, bueno, nunca más volvimos a hablar de traducción. O sea que os agradezco mucho que vosotros os ocupéis de dignificar un poco esta profesión y de darle un poquito el valor también que tiene. Muchas gracias. A vosotros. El jurado ha valorado el trabajo en conjunto y ha destacado la magnífica adaptación de las referencias culturales de la que está plagada esta serie. Gran trabajo. Elena no era de Disney, o sea que tranquila, no pasa nada. Gracias, enhorabuena. Bueno, de nuevo. Bueno, saldrá ahora a presentar las siguientes categorías de subtitulación conmigo Alexandra Reguero Marco, que es la coordinadora de esta especialidad. Sandra. En subtitulación, el traductor debe adoptar determinadas estrategias para exponer por escrito la oralidad de la obra de manera sucinta, clara, para que el espectador pueda seguirlos a una velocidad de lectura cómoda, como sabéis. Todos recordaremos alguna vez en que no nos ha dado tiempo a leer un subtítulo y la frustración que eso causa. Precisamente eso es lo que hay que evitar. Y como la traducción para subtítulos no tiene por qué coincidir con la realizada para doblaje, debe hacerse de forma independiente a esta, ya lo haga un mismo profesional o dos personas distintas. Y justamente este aspecto, que los subtítulos se hayan traducido de cero, ha sido una condición indispensable para que el jurado ha tenido en cuenta para escoger a los finalistas. El jurado de subtitulación ha estado formado por las galardonadas del año pasado, Eva Garcés, que no sé si la veo por aquí, Beatriz Egocheaga, Victoria Tormo Peris, estas dos últimas también están en el público, y el experto académico Eduard Bartol, y la periodista Berta Ferrero y Alexandra Reguero. En la categoría de cine, los finalistas son Marta Baunza Jerez por Dallas Buyers Club. You fucking kidding me? I ain't no faggot, motherfucker. I don't even know no fucking faggot. Look at me. What do you see, huh? The goddamn rodeo's what you see. Miss Woodruff. All right, so fucking watch it. Miss Woodruff, can you just... No, I can't do shit. You speak fucking English, motherfucker. Call me a motherfucking faggot. I'll whip your fucking ass. Juan Manuel Ideas por El Lobo de Wall Street. Tutski. No, thank you, though. Mr. Hanna, what can I bring for you on this glorious afternoon? Well, Hector, here's the game plan. You're gonna bring us 2 absolute martinis. You know how I like them, straight up. And then precisely 7½ minutes after that, you're gonna bring us 2 more. Then 2 more after that, every 5 minutes until one of us passes the fuck out. Excellent strategy, sir. I'm good with water for now, though. Thank you. It's his first day on Wall Street. Give him time. Ilia Moya por Nebraska. You dumb cluck. You pretty near gave me a heart attack. Let's cool your jets. This is the second time he's tried to sneak out. I never knew the son of a bitch even wanted to be a millionaire. He should have thought about that years ago and worked for it. Y la ganadora es... Marta Baunza Jerez por Dallas Buyers Club. Ese momento de los besos que no sabe todo el mundo si doy, no doy, qué hago, nos conocemos, acabamos de ver el Salvador. Marta también ha sido candidata en esta edición por la subtitulación de la segunda temporada de Masters of Sex y por la traducción para voces superpuestas del documental La vida secreta de los bebés. Qué tierno, ¿no? Sí. Y en la anterior edición ya optó también un premio por la primera temporada de Masters of Sex. El jurado en este caso ha valorado la naturalidad y la fluidez de los diálogos y la adecuación de los diferentes registros. Ahora un momento. ¿Tú ya con Matthew McConaughey? Sí, ya somos. ¿Hay algo? Y el caso es que él no lo sabe. ¿Estás pensando en irte a Los Ángeles? ¿Lo sabe su mujer? Todavía. ¿Lo saben en casa? Dame tiempo, no desveles. Bueno, pues muchas gracias. Unas palabras, di lo que quieras, que escucha.
Sí, bueno, yo siempre he sido una persona más de detrás de las cámaras y bueno, lo que quiero dar en primer lugar es las gracias a TRAE por colaborar a hacer una profesión que prácticamente los que no estamos en el medio no conocen. Yo cada vez que digo, soy traductora audiovisual, entonces voy a oír tu voz en la tele. No, que hago la traducción y encima en subtítulos. Bueno. Y bueno, como tengo menos memoria que Dori, que no se me suena de algo, pues no voy a empezar a enumerar a todos los agradecimientos, pero bueno, lo quiero dedicar pues a todas las personas en nuestras familias que nos apoyan para poder seguir dedicándonos a esto, pues como ya se ha comentado, tiene un sacrificio, horas, la noche a veces se convierte en jornada laboral continua y bueno, y animar a todo el mundo a que siga dedicando la pasión que creo que es el denominador común de los que trabajamos en esta profesión. Pues En la siguiente categoría, las candidatas al premio a la mejor subtitulación en televisión son Marta Baonza Jerez por la segunda temporada de Masters of Sex. I don't have the luxury of jumping ship on a whim. I don't even have the luxury of not selling those ridiculous diet pills. I don't understand that. You shouldn't assume that I'll just come running whenever you call, Bill. But I do have other opportunities. And they are? I'd like to know. What opportunities do you have outside of diet pills? A job with Lillian. She's doing very important work, too. Work that I am very much a part of. I'm sure that she would make it worth my while to stay. I don't think you want to play that hand, Virginia. It's not a hand. Beatriz García Alcalde por la segunda temporada de Orange is the New Black. He is my family. Thought I was your family. You both are my family, yo. Like, what if we was drowning in the middle of the ocean and you could only save one of us? Why can't I save both of them? I don't know, because you can't. Because it's not enough room in the boat. It's like the world's tiniest boat or some shit? Yes, okay, yes. It's like a little raft for kiddies and shit, all right? Can you just play the game with me? Listen up, pussy. I love you, but I am done as a burnt burger talking about this shit. No more talking about V. To me or to anyone. And P, that woman don't play around. Y Sara Hernández Pozuelo por la 18ª temporada de South Park. Great game, the characters are so rich. Butters is such a butthole, oh my god. Camera! Dude, video games are meant to be played in a living room, not something to watch people comment on. Okay, Grandpa, we'll be sure to keep that in mind. Grandpa? This is how they talk to us. You better watch your mouth, kid. Y la ganadora es Sara Hernández Pozuelo por South Park. Bueno, con esta moda de tener que estrenar series en versión original subtituladas pegados a la emisión en Estados Unidos, hace que tengáis que ser prácticamente como se debe, ¿no? Tú has pasado noches en blanco para que el espectador pueda disfrutar del día siguiente de la última temporada de South Park. El jurado en este caso ha valorado la adaptación de expresiones en la jerga juvenil como... Dilo tú que me das la risa. Más tonto y no nace, o métete una rayanda. Bien, veremos que... Bien, vale. Una de tus reivindicaciones es aparecer en un subtítulo final con tu firma en televisión. Es una reivindicación que aplaudimos desde Atrae y también hacemos nuestra. ¿Crees que algún día los subtituladores aparecerán en un subtítulo final? Hombre, en cine ya aparecen y creo que en la televisión tendría que ser igual. Yo sigo luchando y creo que mientras alguien tiene que sentar las bases y de a partir de ahí yo creo que puede ser algo habitual y yo lo voy a seguir luchando. Que lo consigáis. Sí, gracias. Quería agradecer a Trae primero por lo que han dicho mis compañeros, porque están luchando mucho por esta profesión. También al jurado por haberme elegido, porque lo tenía bastante difícil. Y bueno, a mi familia, que es muy grande y muy maravillosa, y estoy muy orgullosa de todos ellos. Y la verdad es que gracias a ellos puedo ser autónoma, puedo ser lo que soy. A mi novio, que también es autónomo y trasnochador, que me ha ayudado, ha sido de las pocas personas que estaba despierta cuando yo estaba traduciendo South Park, que empezaba como a las 5 de la tarde y acababa a las 6, 7 de la mañana. Y bueno, y luego un agradecimiento a unas personas que la gente no suele mencionar y voy a aprovechar porque nunca ganan un premio, a los maestros.
en general, porque desde el colegio hasta la universidad, por la vida, te encuentras muchos maestros y no se olvidan realmente. Y bueno, concretamente aquí a Paula Mariani, que no ha podido venir, que es la presidenta de ATRAE y profesora de la que nos enseñó a subtitular. Y nada, muchas gracias. Ahora me acompañará frente a la actriz Bella Lamarriego, coordinadora de Voces Superpuestas. Esta edición estrenamos la categoría de voces superpuestas, con lo que hemos querido abarcar otros géneros como los documentales y los realities. Pero, ¿qué es eso de voces superpuestas? No que sean unas voces que son superlistas, están superpuestas en un tema, ni nada de eso. Simplemente es que la locución se graba conservando las voces originales de fondo, no es necesaria la sincronía labial, pero sí un ajuste a la extensión temporal de las intervenciones originales. El jurado de Voces Superpuestas ha estado formado por las traductoras Mónica Castelló, Milagros Juan, están aquí presentes, las expertas académicas Lourdes Lorenzo y Ana Pereira, la periodista Jara Yáñez y Bella Lamarriego. Y los finalistas son Roberto González Ramos por la traducción y Amparo Valencia por la adaptación de la tercera temporada de Agárralos como puedas. A este invento lo llamo chancladrillas. Son unas chanclas pegadas a unos ladrillos. Tecnología de crema cagallera. Una cremallera en la parte del culo. Y como podéis ver, se abre así y tenéis el agujero perfecto atrás para un acceso rápido. El amputoso. Se llama amputoso. Y parece que le faltan los brazos. Y es que le faltan los brazos. ¿Y por qué hemos hecho algo así? Pues porque los osos asustan a los niños. Ah, muy bien, bien hilado. Eso no se lo van a tragar. Iría Domingo Recondo por la traducción de la serie documental Cosmos. Los rayos cósmicos que Víctor Hess detectó en el cielo de Austria plantearon un misterio para los científicos. La radioactividad de los minerales de la Tierra, como el uranio, procede de la desintegración de átomos. Pero los rayos cósmicos eran de una naturaleza diferente. Eran mucho más potentes que cualquier cosa conocida en el mundo de Hess. Los científicos se preguntaron durante 2 décadas qué podría estar produciendo los rayos cósmicos. Les presento a Fritz Zwicky, el hombre más brillante del que habrán oído hablar jamás. Y Marta Baonza Jerez por la traducción del documental La vida secreta de los bebés. Siempre necesitan que sus padres los cojan y cuiden de ellos. Y somos incapaces de resistirnos a ello. Ser una ricura es el medio de supervivencia más poderoso que tiene el bebé. Y los ganadores son Roberto González Ramos y Amparo Valencia por Agárralos como puedas. Bien. Bueno, divertida la serie, ¿no? Es lo que se ha tocado hacer. Enhorabuena porque la mayoría de las traducciones para locución superpuesta solo se solicita la traducción, pero en el caso de este reality ha sido el trabajo mano a mano entre vosotros dos el que ha conseguido un diálogo de derrocha inventiva y creatividad y que os ha valido el premio. ¿Algún caso concreto en el que hayas tenido que traducir orden de detención? No. ¿Algo especial que no hayas podido traducir y que te haya sido...? No, en este caso no. Sí es cierto que hay veces que cuando estoy traduciendo, como también tengo la faceta de actor, me fastidia escribir expresiones que yo no sé pronunciar bien, que me cuestan, pero prima la traducción y hay que hacerlo. ¿Tienes algo? ¿Aprovecha? Bueno, nada, muy divertida, sí. Muy divertida la serie. Bueno, yo quiero dar las gracias. En primer lugar, voy a hacer como en los Oscars, a mi padre, que yo estoy en doblaje por mi padre y tengo que agradecérselo. Luego quiero agradecérselo a Maribel Osto, que es la que consideró que este reality también necesitaba una adaptación, y dar las gracias, por supuesto, a ATRAE y al jurado por este premio. Estoy encantada, que es mi primer premio
a lo largo de toda la profesión y estoy feliz con él. Bueno, ha cogido posición de ganador. Me aferro al micrófono. Bueno, como es también, como ha dicho alguna compañera, es la primera vez que me dan un premio, pues también voy a ser como el pueblerino que llega por primera vez a la gran ciudad. Y quiero dar las gracias a mi mujer y a mi hijo, que son los que sufren el no puedo, cariño, estoy trabajando durante muchísimas horas. Quiero dar las gracias a dos personas muy especiales, que son mi abuelo Francisco, mi abuela Olga, que no están pasando por un buen momento ahora mismo, como saben muchos compañeros, y que sin ellos no sería la persona que soy, me gustaría ser la mitad de un cuarto de persona que son ellos. Quiero dar las gracias también a mis tíos, que me educaron desde muy pequeñito, tampoco estaría aquí sin ellos, al jurado de Atrae, la comisión de premios por darme el premio, a todos los compañeros y empresarios que me permiten trabajar, por confiar en mí, y en este caso también a Amparo Valencia, porque sin ella yo no ganaría este premio también. Por lo cual, muchísimas gracias a todos por estar aquí y gracias de nuevo a Atrae por darnos un premio en lugar de darnos palos, que es lo que nos suelen dar habitualmente. Otra cosa no, pero ligera la gala está siendo, ¿no? A veces el vídeo como que nos entorpecería un poco, pero va muy rápido, esto está bien. Las siguientes categorías las presentará conmigo Asten Martínez Díaz, que es la coordinadora del jurado de accesibilidad. Asten. La audiodescripción consiste en una descripción clara y breve por parte de un locutor de lo que sucede en una producción audiovisual, aprovechando las pausas entre los diálogos. El subtitulado para sordos consiste en la reproducción en pantalla de los diálogos de los actores o las personas que intervienen en un programa audiovisual, así como las canciones, los efectos sonoros, la música instrumental y otros elementos como rótulos en otros idiomas. El jurado de accesibilidad ha estado compuesto por los galardonados del año pasado, Pedro Gómez Rivera, por aquí presente, Mario Hidalgo Pulido, las expertas académicas Anna Matamala, Verónica Arnaiz Urquiza, las especialistas María Quereda, Yolanda Antón Casanova y Asten Martín. En estas categorías tan importantes para la inclusión de los colectivos de personas con discapacidad visual o auditiva, tenemos a nuestros siguientes finalistas. En la mejor audiodescripción, Esmeralda Escarate Gastelu, por Mortadelo y Filemón contra Jimmy el Cachondo. No, Jimmy el Cachondo. Filemón de blanco duerme de lado en una cama futurista con colchón azul. Se abre una compuerta y la luz entra progresivamente. En el cabecero de la cama hay un retrato suyo en colores, al estilo de Andy Warhol. El retrato se divide en dos y sale un reloj digital que proyecta la hora con luces LED azules. Unas pinzas robóticas retiran la almohada y le sientan en un moderno sillón. 8 horas, 0 minutos, 0 segundos. Esa es la hora local en Canto. Quiero la Zulu. 5 horas, 0 minutos. Exacto. Antonio Vázquez Martín por la primera temporada de Velvet. Ella baja del autobús y camina desorientada mirando a su alrededor. Se acerca al edificio. Un hombre se fija en ella. La niña lo mira. Él lleva sombrero y abrigo gris. El hombre se acerca. Te pareces a tu madre. Gracias. Él mira cohibido a su alrededor. ¿Y el ganador es? Antonio Vázquez Martín por Velvet. Otra vez. Enhorabuena, Antonio. El jurado ha valorado la habilidad para describir a los personajes y las situaciones y su objetividad. Antonio ya repite también los premios Atrae, es audiodescriptor desde 1993. Y una duda, con Velvet. Cuando Silvestre hablaba, ¿tú le traducías bien o cómo habla? Afortunadamente no traduzco. ¿Cómo lo describías? ¿Cómo lo describías? ¿Bien o cómo habla? No. Vale, pregunta comprometida. No estaban, sí. No, bueno, muy bien. Bien. Bueno, agradecer a Atrae que exista, porque dar visibilidad a lo que hacemos es importante. Y agradecer a todos los que han colaborado para que Velvet pudiéramos hacerlo, que pudiéramos hacerlo en televisión y que fuera incluso para todos, que fuera también para personas que no pueden ver la serie, que es lo que
lo que más me apetece hacer dentro de la profesión. Muchas gracias a todos. En la siguiente categoría, los candidatos al premio al mejor subtitulado para sordos han sido Diana Labrador por Hermosa Juventud. A mí lo que más me jode es que nunca me hayas creído. Me has apoyado con la furgo ni nada. No, la furgo no iba a ninguna parte. ¿Y por qué no? Dime. ¿Por qué no, tío? Porque somos pobres y punto. ¿Y qué quieres que hagamos? Pues lo que tenemos que hacer. Trabajar. Isabel González por Mortadelo y Filemón contra Jimmy el Cachondo. Señor Super, el documento que me ha pedido. ¡Qué robustez! ¡Qué planta! ¡Qué frontal! ¡Qué requete bien que está hecha! Ay, muchas gracias, Super, qué galante es usted. ¡Quítese del medio, Celia! ¡Haga el favor! ¡Que no me deja ver esta preciosidad! Bueno, pues esto ya está. Aquí tiene usted caja para toda la vida. Lo mismo le dijeron de las otras 300. ¡Deme eso! ¡Que vamos a inaugurar esta maravilla! ¿Cómo se abre? Seguro que tiene un sistema hiperbárico digital con cerradura isométrica nuclearizada. Y Javier Gil por Tarzán. ¿Podrías darme las coordenadas, por favor? Sí. Este es el lugar exacto, señor. ¿Jane? ¡Oh, Dios mío! ¡Es Jane! ¿Greystock? No, es imposible. ¿Qué ha dicho? Es Jane. La tiene un simio gigante. ¡No dispare! Y la ganadora es Diana Labrador por Hermosa Juventud. Muchas gracias. Hola, muchas gracias. Bueno, a veces no se le da la importancia al subtitulado para sordos que debería. Sí. Pero tu trabajo ha convencido al jurado que ha valorado muy positivamente. ¿Con qué dificultades te encontraste para subtitular para sordos el lenguaje juvenil de esta película? Pues sobre todo, la verdad que me costó un poco no me costó, sino que tenía que dar un poco prioridad a lo que el director de la película pues quería plasmar, que era un poco esa realidad de esos personajes de la calle que generalmente pues pueblan esta película, Hermosa Juventud. Entonces, bueno, pues para mí sí que le puse mucho ahínco, mucho empeño en controlar todo, en salvar todos los detalles y bueno, pues no sé, como sorpresa pues me he encontrado con que ha sido la película que ha ganado esta categoría para subtitulado para sordos. Por tanto, no sé, estoy muy contenta, yo quiero agradecérselo pues sobre todo a TRAE por haber concedido este premio y quería dedicárselo sobre todo a mis compañeros, a Javier Gil e Isabel González, que en este momento no está, porque este premio es suyo también, ellos lo saben que es suyo y bueno, pues a mi empresa Dilax, donde trabajo y me permiten todos los días pues realizar la profesión que más me gusta y con la que más disfruto y bueno, pues poco más, la verdad, a toda mi gente y poco más. Muchas gracias. Que lo disfrutes. Muchas gracias. Ahora para la presentación de las siguientes categorías me acompañará al estrado Itziar Ugarte Lechuga. Itziar. En esta modalidad, el traductor se encarga de la traducción del texto que aparece en pantalla y de la traducción de los guiones para el doblaje. El principal escollo con el que se topan los profesionales de esta rama radica en la absoluta falta de contexto visual en la mayor parte de los encargos, ya que el producto todavía se encuentra en fase de desarrollo. Esto puede provocar incoherencias con lo que luego aparece en pantalla, que suelen ser corregidas en un proceso posterior de testeo. Eso que nos lo digan a nosotros, que a veces estamos hablando de un videojuego y dices, hola, es cierto. ¿Qué es cierto? ¿Qué es hola? No sabemos, sí, lo haré, que mataré a mi cuñado, cogeré la espada, vamos bastante ciegos, la verdad. El jurado de localización de videojuegos ha estado formado por las galardonadas del año pasado, Eva Sáenz, Alicia Vega, la experta académica Carmen Magino Elia y el bloguero Josep Valls e Itziar Ugarte. En la categoría de mejor traducción del videojuego PEGI 16 o PEGI 18, los finalistas han sido José Cabezas, José Gallego, Ramón Méndez, Juan Ramón Acedo, Jesús Fernández y Gemma Solís por la traducción y Sergio Hernández y Cristina Raiz por la revisión de Fair Play 4. Vale, cógelo todo, te lo mereces.
por pelear con el asunto suelto. Sí, estamos muy impresionados. ¿Con su asunto? Con su forma de pelear. Fue muy gladiator. Más bien 300. Quiero que os vayáis de aquí. Fuera de mi casa, quiero recuperarla. Y si me la jugáis de nuevo. Dispararemos a Donald. Es Yogi. ¿Un peta? Largo. Vale. Recogemos en un minuto. Ramón Méndez y Salvador Tintoré por la traducción y Estrella del Campo por la revisión de cine. Vamos, bajemos ahí, será divertido. No. Ya hemos acabado el trabajo. ¿Qué? ¿Estás bromeando? Algo no encaja. Es muy peligroso. Y tú aún no estás lista. Oye, ya no soy una cría. Puedo hacer esto. Voy a bajar ahí contigo o sin ti. Me habéis dejado a mí que lean los largos, ¿no? Carlos Lacasa por la traducción y revisión, Manuel Mata, Sanjay Krishnankuti, Iván Magdaleno, Marino Santirso, Carlos Enrique Velasco y Eva Saiz por la traducción de Tierra Media, Las sombras de Mordor. ¿Qué clase de brujería es? Una reliquia familiar. ¿Recuerdas? Imágenes aisladas, sí. Aunque preferiría que no. Tu familia. Quizá el dolor sea lo que nos une. ¿Y los ganadores son? Pues todo el equipo de traducción de Fergie. No vamos a recordar los nombres, ¿vale? Hola. El jurado ha valorado la traducción impecable y contemporánea que habéis realizado, así como el lenguaje natural e idiomático con el que los jugadores se identifican rápidamente, facilitando su inmersión en la historia. Bueno, Alonso, ¿cómo ha sido la experiencia de este videojuego? Contadnos alguna anécdota, porque siendo tantos, os habrá dado, ¿no? Hola. Sí, buena anécdota, buena anécdota. Perdón. Somos más aún que no han venido, no han podido venir porque viven fuera. Sí, la verdad es que no ha sido un juego demasiado complicado para las cosas que se suelen ver. Pero di que sí, hombre. La complicación principal es que somos mucha gente a la vez, hay mucha prisa y demás, y entonces, bueno, coordinar todo eso es complicado. Por eso me gustaría dar las gracias sobre todo a los revisores, que aquí tenemos a un par, pero bueno, hay muchos más en la empresa, y que son una parte súper importante de este trabajo. Ellos se encargan de unificar y de hacer que todo suene mejor de lo que hemos traducido nosotros inicialmente, y están aún más en la sombra todavía que los traductores. Entonces, bueno, creo que es importante destacarlos. Y nada, muchas gracias. Bueno, antes han dicho por ahí que la traducción audiovisual era un poco el primo lejano de la traducción, y han contado una anécdota de cuando dijeron que traducían series. Supongo que la traducción de videojuegos es el primo lejano y un poco golfo con el que nadie habla mucho. Nuestra labor pasa quizá todavía más desapercibida, y por eso me gustaría agradecer, y creo que mis compañeros coincidirán conmigo, en que unos premios como estos de Atrae nos da una mayor visibilidad, nos permite que nuestro trabajo sea más conocido, a pesar de que nuestro producto no es una película o una serie que conoce tanta gente, y que trabajamos en condiciones que la gente de cine no conoce, desde luego. Nuestros videojuegos se traducen a la vez que se desarrollan, no es un producto finalizado, son unas prisas tremendas, hay que coordinar a toda esta gente, de verdad, y realizan una labor magnífica, entregan todo el tiempo que pueden, ponen muchísima atención y hacen que mi labor como revisor sea mucho más sencilla. Gracias. Y ahora en la categoría de mejor traducción de videojuego PEGI +3, PEGI +7 o PEGI +12, los finalistas han sido... Alba Calvo por la traducción y Beatriz Pedroche por la revisión de Child of Light. Arrópate, cariño. Te contaré la historia de una niña destinada a la gloria, del reino perdido de Lemuria.
Aurora se llamaba la princesa del cuento, hija de una duquesa misteriosa y muy amada por su padre, duque de una Austria preciosa. Aurora perdió a su madre de forma misteriosa. El duque solitario se buscó nueva esposa. ¿Me habéis vuelto a dejar el corte? Sí. Bien. Ainhoa Bernal Hurtado, Javier Martín Álvarez, Ariel del Río, De Angelis, Alexander Valero Fernández, Jonathan Marcos Millán, Alicia Vega Lamela, Miguel Rodríguez Ramos, Enrique Sánchez Rosa y Raúl Guerrero Plaza, por la traducción de Inazuma Eleven, Go, Luz y Sombra. María Luisa Crespo y Amparo Ramajo por la traducción de Los Sims 4. Y los ganadores han sido... Todo el equipo de Inazuma Eleven, Go, Luz y Sombra. De nuevo este año, no es que sean invisibles, este año tenemos que lamentar la ausencia de los traductores en la gala, porque por una política interna de Nintendo of Europe de no reconocer el trabajo individual sino el colectivo que hay detrás de todo producto de la casa, los traductores no pueden venir a recoger personalmente el premio. Es una lástima, pero bueno. El jurado ha considerado que los diálogos expresan una gran vivacidad y trasladan al jugador directamente al anime y al manga en el que se basa el juego. El lenguaje es muy coloquial y idiomático y se ha realizado una gran labor de documentación. Vale. Es una pena. Ahora me toca hablar a mí. Muy bien. Que no tiene enhorabuena a todos. No queríamos olvidarnos en esta gala de las menciones especiales. Se trata de varios trabajos de gran calidad que se lo pusieron muy difícil al jurado, pero que se quedaron a las puertas de ser finalistas. Y fueron 20.000 días en la Tierra, por Begoña Ballester Olmos, La sal de la tierra, y Cómo lo hacen, por Magdalena Sánchez Álvarez. You hungry? Yeah. Do you remember that gig, the Nina Simone gig? Oh, yeah. Fuck, that was good, wasn't it? Yeah, it was up there. Like, I've seen... You hungry? Yeah. Do you remember that gig, the Nina Simone gig? Oh, yeah. Fuck, that was good, wasn't it? Yeah, it was up there. Like, I've seen a bunch of gigs that's one that was like one of the greatest things I've ever seen. Do you remember, before she started playing, she took the chewing gum out of her mouth? Like, sort of, took the chewing gum out and just stuck it onto the piano. Yeah. I have that chewing gum. Para hacer un boomerang tienes que tallarlo. Es mucho trabajo. Una teoría sugiere que el boomerang se inventó para dar a los primeros cazadores una segunda oportunidad de capturar una presa veloz. Llegué al borde de ese inmenso agujero. Vi pasar ante mí en fracciones de segundo la historia de la humanidad, la historia de la construcción de las pirámides, la Torre de Babel, las minas del rey Salomón. No sabía que iba a descubrir mucho más que a un fotógrafo. Y ahora vamos a presentar el premio nuevo de este año, el premio del público. Entrega el premio a Asun Valero, que es miembro de la Comisión de Premios. Este año hemos dado voz al público, que ha tenido ocasión de dar su opinión y votar. La película cuya traducción y adaptación para doblaje en cine que ha recibido más votos ha sido Guardianes de la Galaxia, con traducción de Kiko Rovira Veleta y adaptación de Pablo Sevilla. Tengo un plan. ¿Tienes un plan? Sí. Primero te estás copiando de cuando yo dije que tenía un plan. ¿Qué va? La gente lo dice siempre. Tampoco es algo tan raro. Segundo, ni siquiera creo que tengas uno. Tengo parte de un plan. ¿Qué porcentaje de un plan tienes? Tú no puedes hacer preguntas después de la que has liado en la estación sapiencial. Acabo de salvar a Quill. Hemos dejado claro que destruir la nave en la que estoy no es salvarme. ¿Cuándo ha quedado claro? ¡Hace 3 segundos! No estaba escuchando, estaba pensando en mis cosas. Oh,
Ella tiene razón, no puedes opinar. ¿Qué porcentaje? No lo sé, un 12%. ¿Un 12%? ¡Guau, guau, 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 Sí, guau, guau! qué risa tan falsa. ¡Es de verdad! Esto de los fijos ya empieza a ser... Kiko, Pablo no puede venir por problemas personales, pero voy a quedar yo en custodia hasta que me convoque para alguna película y así ya veo que se acerca. No, tú directamente. Bueno, gracias. Gracias a Trae, gracias al socio que tuvo la idea, que me ha ido de maravilla. Gracias a todos los que han votado, no sé si son muchos o pocos, pero son más que los demás, al menos. Y nada, que muy bien, que estoy encantado de que se haya creado este premio y que nada, que muchísimas gracias. Vale. Y por último, ya cedo la palabra a Natalia Gascón, que es miembro de la Junta de ATRAE y de la Comisión de Premios, que va a presentar el premio Xenia Martínez. Yo, bueno, quería presentar también un poquito a Xenia, a los que ya la conocéis, pues, bueno, la conocíais. También quería decir que nos dejó hace 2 años y pensamos enseguida que teníamos que hacerle un homenaje y la mejor manera de hacerlo era pues, convocando este premio a, digamos, a una labor de dignificación, de reconocimiento del trabajo, porque ella siempre, desde su labor como profesora, como ponente en charlas universitarias, siempre ha defendido pues, unas condiciones justas para los traductores y los adaptadores visuales. Cuando ha habido alguna polémica, ella era de las que no se callaba y decía las cosas como eran. Y por eso convocamos este premio el año pasado, que se lo llevó Pilar Orrero, y este año se lo lleva Jorge Díaz Indas. Todo el mundo sabe bueno, que es el que ha arrojado luz en el campo de su titulación con, digamos, sus obras. Cuando hemos tenido dudas hemos recurrido a sus libros. De hecho, leyendo el otro día uno que es Teoría y Práctica de la Subtitulación, descubrí que allí hablabas de la visibilidad del traductor y qué debíamos hacer para mejorarla. Y bueno, uno de los, digamos, de las posibles iniciativas que se podían tomar era convocar unos premios en reconocimiento de nuestra labor. Y aquí estás recibiendo el premio pues, a tu excelente labor. Muchas gracias. Muchas gracias. El premio me pilla un poco de sorpresa, con lo cual había preparado unas notas para poder leer. Soy relativamente torpe en acontecimientos de este calibre, pero os prometo que no va a ser excesivamente largo lo que voy a comentar aquí en este momentito. Buenas tardes a todos. Sin ajustar, ¿no? Sin ajustar. Es rápido. Hola, buenas tardes a todos. Es un gran placer estar aquí hoy con todos vosotros en momentos tan especiales de cambio social y compartir el estrado con compañeros cuya labor y cuya profesionalidad admiro profundamente. El trabajo de traductor puede ser muy solitario y en ocasiones como esta no solo nos sirven para vernos las caras, para salir de casa, sino también para celebrar la importancia de nuestra profesión, para resaltar los logros que entre todos hemos conseguido y para dar una mayor visibilidad, como comentaba también Natalia, a nuestro ámbito laboral. Podemos y debemos hacerlo, creo. Hablando sobre la logística de esta gala, me confirmaron textualmente: al ser el premio Xenia Martínez, tienes libertad para explayarte cuando quieras. Tentador, muy tentador. Tampoco te lo tomes. Pero no sufráis, no me voy a exceder más de la cuenta. En primer lugar, quiero dar las gracias a todos los socios de ATRAE por haber pensado en mí para este premio de Xenia Martínez y en especial a Natalia Gascón de la Comisión de Premios por haberse encargado de todos los detalles necesarios para traerme desde Londres y poder estar presente hoy aquí. Ni que decir tiene que es un gran honor recibir este premio. Aparte del prestigio profesional que conlleva, para mí tiene una fuerte carga emocional y humana,
Aunque no tuve la oportunidad de conocerla a fondo, a Xenia le di clases de subtitulado cuando era estudiante de la primera promoción del programa de traducción audiovisual de la Universidad Autónoma de Barcelona, allá por el año 2001. Su fallecimiento, poco más de una década después, me conmovió mucho, sobre todo porque coincidió con el fallecimiento de un amigo también muy querido, que falleció exactamente de lo mismo y a la misma edad, muy temprana, ¿no? La vida no es justa. Pero bueno, no es el momento de ponerse tristes, sino todo lo contrario, es el momento de recordar a personas íntegras y solidarias que, como Xenia, luchó para que nuestra profesión sea cada día más digna y un motivo del que sentirnos orgullosos. La traducción, en todas sus facetas, literaria, científica, audiovisual, de videojuegos, nos ayuda no solo a entrar en contacto y conocer otras culturas, sino también a plantearnos y cuestionarnos nuestros propios valores y nuestras propias convicciones. El valor económico y social de la traducción audiovisual, de los intercambios traductores, está fuera de toda duda y, en nuestro caso en particular, sin traductores y adaptadores audiovisuales como los que hoy celebramos en esta sala, a nuestra cultura cinematográfica y televisiva sería definitivamente mucho más limitada e infinitamente más pobre. Recibir un premio tan simbólico me hace sentir pequeño, un poco diminuto, pero al mismo tiempo me infunde energía y me refuerza en mi propósito de continuar mi labor de divulgación e investigación en el campo de la traducción audiovisual y sobre todo de seguir defendiendo los derechos de los traductores y adaptadores audiovisuales, no solo en España, sino en el resto del mundo. Quiero dar las gracias a los patrocinadores y colaboradores que con su apoyo financiero y moral han hecho posible esta celebración. No me gustaría acabar sin antes recordar el papel tan importante que ATRAE está llevando a cabo en este terreno. Fundada hace apenas un lustro, ATRAE ha llegado a ser lo que es gracias al esfuerzo continuo y desinteresado de un grupo de colegas que trabajan, sin ánimo de lucro, por el bien común de todos los traductores y adaptadores audiovisuales. Un ejemplo, esto del ánimo de trabajar sin ánimo de lucro, del que bien podrían aprender muchos de los políticos que hasta ahora nos han gobernado. Aunque a veces parezca que hemos ido despacio, yo creo que es sencillamente porque vamos lejos. Con iniciativas como estos premios, con el reconocimiento e inclusión dentro de ATRAE de actividades de accesibilidad a los medios para personas con discapacidad sensorial, con negociaciones y acuerdos que se han llevado a cabo a la hora de conseguir derechos de autor y con un calendario trimestral de actividades de gran interés profesional, me consta que ATRAE se ha convertido en un colectivo de referencia para el resto de asociaciones europeas. Y conozco muchas de esas asociaciones europeas. Por ello, mi más sincera enhorabuena a todos los socios y en especial a los miembros de la Junta Directiva por su denodado esfuerzo. Y sobre todo también mucho ánimo para el camino que nos queda por recorrer. Hacía ya muchos años que no regresaba a este país, a esta ciudad, a Madrid, con la ilusión que hoy me invade. Por fin, parece que dejamos atrás unos años oscurantistas que se han cebado en menoscabar los derechos básicos de los ciudadanos y de los trabajadores y en menospreciar la cultura en un ataque frontal y con medidas como la aplicación de un IVA cultural desmesurado, desproporcionado y totalmente injusto. Por fin, parece que empezamos a salir de las tinieblas y esto solo puede ser bueno para nuestro país, yo diría que para cualquier país, y para nuestra querida traducción audiovisual. Un cambio que estoy seguro haría muy feliz a Xenia. Muchas gracias.